Hola, mi nombre es María Araceli López Olvera, soy estudiante de la carrera de Gestión y Administración de Pymes de la Universidad Abierta y Distancia y hablaremos de la asignatura de normatividad fiscal con respecto a la Ley de Ingresos de la Federación. Los fundamentos de la normatividad fiscal permiten identificar la función del federalismo fiscal para comprender el proceso de recaudación de impuestos a través de la Ley de Ingresos de la Federación. Una de las principales características del federalismo fiscal es precisamente fortalecer y mantener, apoyando todo un sistema nacional mediante un sistema recaudatorio construido por el involucramiento de los niveles de gobierno existentes, generando una unión de intereses y óptica de desarrollo que aseguren el éxito de las metas establecidas para el crecimiento nacional. En el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que compone los estados que componen la República son libres y soberanos. También lo que es de dicha libertad y soberanía se refiere tan solo a asuntos concernientes a su régimen interno, en tanto que no es vulnerable el pacto federal. Es decir, según el mismo artículo, los estados deben permanecer en unión con la federación de acuerdo a los principios de la ley fundamental de la propia Constitución mexicana de los Estados Unidos mexicanos. Asimismo, en el artículo 133 establece textualmente que esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y todos los tratados que están de acuerdo con la misma celebrados y que que se llevan a cabo por el presidente de la República con aprobación del Senado serán ley suprema de toda Unión, de tal manera que aunque se diseñen preceptos específicos por los estados de acuerdo a las razones requeridas por ellos mismos, deben de estar alineadas a las disposiciones del Código Supremo y no a las leyes generadas por el mismo, debido a que la forma de asegurar una soberanía es mediante un órgano supremo y este lo representa la Carta Magna a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora vamos a hablar de las funciones y elementos que lo conforman para ser representados, ¿sí? Primero vamos a hablar de la Ley de Ingresos de la Federación. La Ley de Ingresos de la Federación tiene fundamentos en su formulación y ejecución en los artículos 25, 26, 73, 74 y 75 de la Constitución, los cuales facultan al Ejecutivo Federal para preparar y presentar el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación anualmente y con fechas precisas, dando como resultado la necesidad de crear mecanismos bien articulados que permitan el equilibrio entre obtención de recursos y gastos del mismo, de acuerdo a las necesidades de desarrollo económico-social, el cual deriva el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo? Es el documento rector del Ejecutivo Federal donde se precisan los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país. Es un programa de desempeño y crecimiento para alcanzar los proyectos del gobierno en un sexenio, que posteriormente a su formulación, el siguiente paso será establecer las formas para obtener los ingresos necesarios para asegurar su funcionamiento y es ahí donde se presenta la función e importancia de la Ley de Ingresos de la Federación, la cual, para hacer más precisa su descripción e indispensable aportación a la estructura económica nacional. Finanzas públicas. Bueno, las finanzas públicas estudian y proponen herramientas para regular los ingresos públicos, el gasto público, los préstamos del gobierno, tanto internos como externos, y las tarifas de bienes y servicios de determinados productos. Es una cuestión fundamental donde las empresas son las protagonistas debido a que a través de ellas se constituye la actividad económica del Estado, que a su vez funcionan de mecanismo para la generación de empleo, redistribución del ingreso o renta nacional. Política fiscal. tiene que ver tiene que ver con la captación de ingresos y la canalización de ellos para cubrir las necesidades de una nación, la determinación del gasto público y, y contribuciones que tienen efecto sobre la actividad productiva de las empresas y el crecimiento económico de un país.
En conclusión técnica, es el conjunto de medidas relativas al régimen tributario, gasto público, endeudamiento interno y externo del Estado, a las operaciones y a las situaciones financieras de las entidades, organismos autónomos o paraestatales, por lo que determinará el monto o distribución de la inversión y el consumo público como componentes del gasto nacional y se influye directa e indirectamente. Política del gasto público. Bueno, este está respaldado por la Ley de Ingresos de la Federación que el gobierno emite en diciembre de cada año. En ella se establecen las directrices sobre la forma en que se realizará el gasto público, así como la cantidad que ejercerá en el transcurso del año siguiente, mediante el presupuesto de egreso de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, conforme a la fracción 4 del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los egresos del gobierno federal consiste en gastos de capital o de inversión que se dedican a la prestación de servicios y a la producción, incluyendo las transferencias a empresas y organismos sujetos a control presupuestal o administrativo. La función de la política de gasto público consiste en programar y proyectar los egresos y cantidades emitidas para el cumplimiento de las actividades nacionales regida por la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual se presenta mediante un presupuesto para su posterior ejecución. Y bueno, ¿qué es un presupuesto? Bueno, ¿qué es el presupuesto? También denominado presupuesto federal, comprende la recaudación y el gasto público del sector público, que es del gobierno federal, organismos descentralizados, sujetos a control presupuestal y el resto de las entidades que están bajo control administrativo. Estos son ingresos y los gastos de la empresa, el que se requiere una aprobación de la Secretaría que le corresponde para tales empresas o organismos obtengan financiamiento. Las finanzas de los gobiernos locales y estatales están reguladas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que pueden obtener un financiamiento en divisas extranjeras o de gobiernos, corporaciones o individuos extranjeros. Su proceso de preparación consiste en la participación y coordinación perdón, sobre una base general y sectorial de todas las secretarías de Estado, así como las empresas y organismos sujetos a control presupuestal, y es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quien se encarga de preparar el documento de recaudación donde se establece la cantidad de ingresos que se espera obtener presupuestalmente durante el siguiente año fiscal, mientras que las diversas secretarías a su vez preparan sus estimaciones de gastos propios de sus operaciones y para todas las empresas o entidades controladas presupuestalmente bajo su propia jurisdicción. Después de ser aprobada por la Cámara de Congreso, la iniciativa de ingresos, se convierte en la Ley Anual de Ingresos de la Federación, proporcionando la autorización de recaudación de impuestos y contratación de préstamos. La Ley de Egresos de la Federación, al ser aprobada por la Cámara de Diputados, se convierte en el presupuesto de egresos, el cual otorga la autorización para la realización del gasto público. Está estructurado oficialmente y autorizado. El presupuesto se da turno al desarrollo de las partidas que generan y aseguran la obtención de los recursos necesarios para cumplir el presupuesto. Se vuelve vigente el primer día del año siguiente y es publicado por el Diario Oficial de la Federación, donde se menciona la estructura arancelaria federal que está conformada por el impuesto sobre la renta, que es el ISR, el impuesto empresarial de tasa única, el IETU, y el impuesto de valor agregado, que es el IVA, como son impuestos sobre la renta, al comercio exterior, importación y exportación sobre erogaciones, por remuneraciones al trabajo, persona prestada bajo la dirección y dependencia de un patrón, sobre tendencia y uso vehicular y sobre vehículos nuevos, ambos aplicadas en el ingreso de personas tanto físicas como morales. Bueno, ahora voy a explicar lo que es el diagrama de la Ley de Egresos de la Federación. El contenido de la Ley de Ingresos de la Federación, que es de manera anual, debe ir de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno que se encuentra en el poder, lo que debe de contener como mínimo
son los ingresos presupuestarios del sector público que aquí se encuentran. El sector hidrocarburos, que es básicamente, por ejemplo, en nuestro país, la venta de petróleo de manera externa a otros países o de manera interna en territorio nacional. Los ingresos no petroleros o contribuciones donde se encuentran los tributarios, que son prácticamente los impuestos, y no tributarios, que son los derechos por prestaciones de servicios, derechos por uso de bienes de dominio público, productos y aprovechamientos. También se encuentran ingresos de control presupuestarios directo, que son aquellos que van directamente a la institución o dependencia de gobierno que utiliza para uso de la misma dependencia de gobierno, como la Comisión Federal de Electricidad, el ISSSTE y el IMSS. Para la elaboración y consideración de estos ingresos presupuestarios se debe de considerar los antecedentes, que es lo que ha ocurrido en los ejercicios o periodos anteriores o anteriores pasados, y las proyecciones, lo que se desea lograr en el futuro o en el ejercicio que va a entrar en vigor la ley de ingresos de la federación. Por otra parte, se debe considerar el entorno económico, cómo se encuentra nuestro país en este sentido en territorio nacional y cómo se encuentra nuestro país en relación al entorno internacional, cómo se encuentran otras naciones, porque esto definitivamente tiene mucha influencia en la economía de nuestro país. También se tendrá que tomar en cuenta el crédito público si el país piensa de alguna manera hacer uso de la deuda pública, utilizar en este caso deuda interna o deuda externa con otros países, y así como considerar medidas que tome el Banco de México. En conclusión, la ley de ingresos de la Federación representa una pieza fundamental para el bienestar del país. Por medio de él se obtienen los ingresos que solventarán las metas presupuestales de acuerdo a las estrategias establecidas por el gobierno, ya que representan el sustento, manutención y desarrollo de un país. Bueno, espero que haya sido entendible. Agradezco su atención.